grabar. Vale. Muchísimas gracias por su puntualidad, por su asistencia. El día de hoy tenemos a dos personas, dos expositores que vienen desde la empresa privada a hablarnos en torno a lo que es el biohidrógeno. ¿Sí? Esta es nuestra cuarta semana. Nos han acompañado personas desde Inves Pacific, desde Celsia, desde la misma Cámara de Gas e Hidrógeno de la Andy Natural Gas. Y hoy contamos con la empresa Alesco. ¿Sí? Contamos con el CEO de Alesco, y también con José Alejandro, que es representante de Quantum Labs. Y bueno, seguiremos con nuestros eventos cada 8 días. Dentro de 8 días nos acompañan, por ejemplo, de Yara. Tendremos expositores del INM también, del Ministerio de Minas y Energía, para hablarnos de temas regulatorios. Y tendremos también proveedores de tecnología. Así que de antemano les pedimos que sigan conectados con nosotros para seguir compartiendo estos temas, seguir discutiendo en torno a lo que pasa respecto al en el segmento mercado del hidrógeno en Colombia y sobre todo en nuestra región. Entonces, sin más preámbulos, paso a darle la palabra a nuestros invitados del día de hoy. Les quiero recordar algo, vamos a rotar la asistencia más tarde. La asistencia es muy importante que la diligencia, porque con esa información nosotros enviamos las memorias entendiendo la presentación que hacen nuestros expositores y también la grabación del día de hoy. La sesión funciona de la siguiente manera. Los expositores tienen más o menos 45 o 50 minutos para dar su tema, y al final hay un espacio para formular las preguntas del caso. Entonces, ahora sí, sin quitar más tiempo, le cedo la palabra a José Alejandro. ¿Sí? Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vamos entonces a tocar un tema hoy que es específicamente sobre el tema del biohidrógeno. Vamos a hacer unos pequeños recuentos acerca de cómo se está manejando de manera tradicional y vamos a exponer una manera no convencional, o sea, no tradicional, de hacer uso del hidrógeno en motores de combustión interna. Esperamos que esta charla sea de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Y paso entonces a compartir pantalla. Un momento, por favor. Perfecto. Bueno, nuestro tema de hoy es el tema del biohidrógeno y los alcoholes nanoestructurados como vectores del mismo en su uso en motores de combustión interna. José Vamos Alejandro, ¿podrías entonces. ponerlo en pantalla completa, por favor? ¿Cómo dices? ¿Lo Perdón. puedes colocar en modo presentación para que se vea más grande, por favor? Sí, correcto. Vale, Ah, no. Ah, gracias. espérate un momentico. ¿Cómo se hace? Estamos aquí. Eso fue lo que hice. Ahí estás viéndolo en modo presentación o no. No, yo no lo veo en modo presentación. No sé los demás, las demás personas. Ya veo cómo hago. Lo paso a vista presentación y continúas en el anterior. Sí, es que no lo vemos todavía. Eso. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, gracias. Ahora sí, bueno, qué pena, me golpea la tecnología cibernética. Bueno, entonces, sí, la idea es hablar de un tema específico que es el hidrógeno como biohidrógeno y en este caso específico el etanol nanoestructurado como vector del mismo, ¿no? La idea es poder usar este tipo de técnicas en motores de combustión interna sin hacer CAPEX o sin hacer cambio tecnológico en los motores. Entonces estamos hablando de motores convencionales de gasolina, diésel o incluso en calderas de generación de energía o de vapor. Bueno, el alcohol nanoestructurado como vector energético de hidrógeno. Este es un modelo hacia la transición de la descarbonización energética y hasta que podamos, digamos, poder usar hidrógeno sin limitaciones en términos generales.
Bueno, el contenido vamos a pasar rápidamente por la parte del hidrógeno, cuáles son sus fuentes y vectores, el vector energético y la obtención del mismo. Y luego pasamos entonces a los usos del hidrógeno no convencional y que estamos aportando como ciencia y uso en esta charla. Vemos entonces que el hidrógeno como una fuente de energía, pues son, digamos que los factores naturales que permiten su obtención y su uso, como son el sol, el viento, el agua, petróleo, gas. Esas son diferentes fuentes de energía y el hidrógeno estaría como vector de energía, al igual que el calor, el aire comprimido, la electricidad y los productos refinados del petróleo y del gas. Bueno, el hidrógeno como vector energético es, digamos que el capítulo que la humanidad está buscando con el ánimo de disminuir la dependencia de hidrocarburos en la obtención de energía. Hay unos desafíos muy grandes en el proceso el uso generalizado del hidrógeno. Uno es la producción, por lo pronto aún la producción es costosa, requiere mucha cantidad de energía de otras fuentes, tiene problemas de infraestructura, o sea, la humanidad aún no está preparada para el uso intensivo del hidrógeno, pero digamos que hay muchas de las tecnologías que están enfocadas a resolver estos problemas. Y además el problema básico de seguridad por ser un combustible también, ¿no? La obtención del hidrógeno se puede obtener de varias formas o de varias fuentes. Una es reformados con vapor, donde se usan especialmente gas natural y otros materiales también. Y se usa básicamente vapor a altas temperaturas con catalizadores para separar las moléculas de ese gas natural. Regularmente se produce entonces hidrógeno y CO2 que digamos, se libera en el ambiente o se reusa en otro tipo de procesos. Si el gas natural, por ejemplo, tiene poco refinamiento, entonces en este proceso tendremos unos excedentes azufrados o demás, metales pesados que también podrían liberarse en el proceso. Entonces es fundamental que las materias primas sean de excelente calidad, lo que exige también al mismo tiempo procesos de lavado previos que también son altamente consumidores de energía. Otro proceso es la electrólisis del agua, es la que la mayoría de la gente conoce, pero se requieren grandes cantidades de energía para poder hacer la separación de las moléculas, perdón, de los átomos de esta molécula de agua y puede también, para aumentar, digamos, la eficacia y eficiencia, usar electrolizadores alcalinos y poliméricos. La desventaja también que tiene este proceso es que quedan unos exudados agua en su proceso de producción que tiene, entre comillas, como contaminantes digamos, los productos que hayas usado para incrementar la conductividad eléctrica de la misma para poder que la electrólisis requiera de menor energía para la producción de hidrógeno. Otro sistema es la gasificación de carbón. Se hace especialmente por pirólisis de carbón, que es una quema de carbón sin oxígeno, lo que produce un gas de síntesis y finalmente también por método de reformado puede separarse el hidrógeno y el monóxido de carbono. El carbón, al igual que muchos de los gases naturales o de extracción tradicional, no solamente contiene hidrógeno y carbono, sino que también contiene trazas de otros materiales que finalmente pueden ser contaminantes dentro de su proceso. ¿De acuerdo? Ese es básicamente los mecanismos de autenticación. Hay una técnica que permite también que el etanol tradicional que conocemos sea sujeto de materia prima para la obtención de hidrógeno. Esto se hace fundamentalmente haciendo reformado de vapor. Esto requiere grandes cantidades de energía para poder que el agua se convierta en vapor, energía térmica, y finalmente también necesitas grandes presiones y en algunos casos algunos catalizadores para convertir el etanol en dióxido de carbono e hidrógeno. Regularmente aquí no quedan otro tipo digamos, de contaminantes que estarían más bien en el proceso anterior de la producción de etanol, la parte agrícola y demás, pero no en el reformado.
Y hay otra forma también de obtenerlo a partir obtener el hidrógeno a partir de etanol, que es el reformado autotérmico, donde parte de la energía, digamos, para aumentar ese vapor de agua y esa presión, es quemando parte del mismo etanol, ¿de acuerdo? Digamos que la parte, digamos que no es muy sustentable, es el hecho de que se pierde muchísimo etanol en la producción de este hidrógeno, por lo tanto sus cantidades de producción son limitadas. Veamos ahora una variante del etanol como vector de hidrógeno. Actualmente el etanol se usa solamente haciendo cambio digamos, de hidrocarburos por etanol en mezclas con combustible, especialmente en gasolinas. ¿De acuerdo? Y lo que se busca es disminuir la, la dependencia de hidrocarburos hacia combustibles bio, ¿de acuerdo? O que puedan ser un poco más sustentables de proceso. Pero digamos que no ahorra combustible como tal, porque la sumatoria que hay entre los hidrocarburos y los biocombustibles, pues básicamente se consume la misma cantidad de combustible y se produce en algunos casos incluso menor cantidad de energía en el proceso. Pero básicamente lo que busca es la disminución de la dependencia de los hidrocarburos fósiles, ¿no? El etanol en algunos casos puede ejercer como vector de hidrógeno sin requerir de la separación de sus átomos por el proceso que hablábamos ahora de refinado, por así decirlo, con vapor, ¿de acuerdo? Entonces, hay una manera en la que puede lograrse que la cantidad de hidrógeno en la molécula de etanol sirva como hidrógeno en la combustión. Ahorita es parte de lo que vamos a explicar cómo se hace. El aprovechamiento del hidrógeno como potencial energético se logra en la interacción entre el etanol y los diferentes combustibles en el momento de la ignición para la generación de energía térmica o cinética. Para lograr este efecto se requiere intervenir el proceso tradicional de fermentación anaerobia de azúcares fermentables. Estos alcoholes que resultan de este proceso se conocen como etanol nanoestructurado o etanol coloidal. ¿De acuerdo? El mundo viene trabajando hace unos 30 años aproximadamente en este tipo de técnicas, pero digamos que sus usos o sus alcances más allá del laboratorio han sido muy, muy, muy cortos, muy elementales, ¿de acuerdo? Se está trabajando altamente en esta técnica, pero en Colombia tenemos grandes avances y tenemos posibilidades de producción industrial y sobre todo de usos industriales de este tipo de productos en el aprovechamiento del hidrógeno en motores de combustión. Veamos cómo se produce ese etanol especial que se conoce como alcohol nanoestructurado o coloidal. Hay un proceso que permite que las levaduras hagan diferencias en la forma en la que hacen la fermentación de esos etanoles, lo que finalmente permite que puedan hacer estructuras especiales de las que vamos a explicar ahora, pero para lograrlo se necesita de una ciencia que se conoce como la nutrigenómica. La nutrigenómica es un proceso mediante el cual la nutrición puede cambiar la expresión de los genes. No los cambia, sino que permite que haya genes que se enciendan, se activen y otros que se apaguen o neutralicen dependiendo de esa misma nutrición, lo que permite finalmente que tengamos, digamos, diferencias en su forma de obtener energía a partir de esos alimentos y también que sus exudados dentro del proceso biológico sean diferentes, ¿de acuerdo? Las aplicaciones de la nutrigenómica son avanzadas en cuanto a usos para la producción de levaduras, lograr expresiones que permitan finalmente aumentar la transformación de azúcares y tener menores cantidades de contaminación en la producción del etanol, tanto por la liberación de óxidos nitrosos a nivel de exhaustos, como también mejorar los procesos eh, digamos, de aguas residuales en cuanto a que tengan menor carga contaminante.
La nutrigenómica en bioprocesos, veamos, por ejemplo, entonces, si yo tengo una cepa de levaduras convencional de las que hacen, digamos, trabajos de producción de etanol en el Valle del Cauca y aplicamos procesos nutrigenómicos, ese etanol nanoestructurado, por esa, digamos, por esa asistencia en la nutrición, permite finalmente que el etanol digamos, se produzca en forma de aglomeraciones o clúster, ¿de acuerdo? Esas moléculas etanólicas hacen redes que le dan un comportamiento de la dinámica de fluidos como coloides, ¿de acuerdo? Químicamente no cambian absolutamente para nada, sigue siendo etanol tal cual el uno como el otro, el asistido nutrigenómicamente como el que no. Lo que cambian son las formas en las que hace estructura eh, y su comportamiento como factor coloidal. Los coloides son una mezcla entre dos o más sustancias, donde una de ellas hace la fase dispersa y otra o varias hacen el medio dispersante. ¿De acuerdo? La característica principal de los coloides es que las partículas dispersas tienen un tamaño intermedio entre 1 y 1000 nanómetros, o sea, son muy pequeños. Los coloides de etanol, que sería en este caso lo que nos interesa como alcohol nanoestructurado, digamos que representa diferentes roles como dispersante. Entonces, digamos que el etanol nanoestructurado es capaz de ser dispersante de otros medios y compuestos dentro de los medios líquidos. Y también como fase dispersa en el sentido de que logra dispersarse en otro medio, haciendo microemulsiones y generando gotículas de etanol, o sea, las mínimas expresiones moleculares de etanol regadas o dispersas en un medio que puede ser homogéneo o heterogéneo. Y la última parte de los etanoles coloidales, que es la que digamos estamos exponiendo en este caso y estamos explotando económicamente en el país, es la fuente de hidrógeno. ¿Qué pasa en este caso? Lo que se busca es que en su mezcla en pequeñas cantidades con hidrocarburos o biocombustibles, cualesquiera que sean, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de combustibles líquidos especialmente. Entonces, el etanol puede usarse para, digamos, mejorar el comportamiento de combustibles, como diésel, gasolinas, combustibles de avión o alcoholes de baja digamos, de baja refinería, que son los que son usados, por ejemplo, en calderas y demás. La diferencia o el aporte que hace es que cuando pones este alcohol en esas mezclas de combustibles, ese etanol digamos que no combustiona o no explota como un hidrocarburo más dentro de la mezcla, ¿de acuerdo? Sino que aporta sus hidrógenos para hacer que hayan puentes hidrogenados de combustión entre diferentes hidrocarburos de esa mezcla que estamos usando. Al actuar como puente de hidrógeno sirve para diferentes hidrocarburos. Regularmente, por ejemplo, el etanol no puede ser mezclado con diésel ni con biodiesel, ¿de acuerdo? Porque genera fases digamos, rompe las estructuras de ese tipo de hidrocarburos y finalmente entonces no puede ser usado por motores de combustión interna tradicionales. La diferencia de esta tecnología es que este tipo de etanol puede ser agregado a diésel y a biodiesel, ¿de acuerdo? Incluso al carbón, pero bueno, digamos que este no es el caso del día de hoy. Esto permite finalmente entonces tener una menor dependencia de suelos de agricultura hacia la producción de combustibles y hacia la disminución de la dependencia del uso de hidrocarburos. El alcohol nanoestructurado, al ser un puente de hidrógeno, hace que los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos consistentes en átomos de carbono e hidrógeno generalmente, son no polares debido a la similitud entre la electronegatividad del carbono y el hidrógeno. Un puente de hidrógeno en hidrocarburos no son muy comunes debido a que hace falta átomos electronegativos como oxígeno, nitrógeno y flúor dentro de los combustibles refinados.
Sin embargo, en hidrocarburos que contienen grupos funcionales polares, como alcoholes, que sería este caso, ácidos carboxílicos o aminas, los puentes de hidrógeno pueden ocurrir. Sin embargo, digamos que las fuentes diferentes a los alcoholes son de difícil manejo en este tipo de procesos y son también muy costosas en su obtención. El etanol como vector energético permite que esos alcoholes, el grupo OH de los mismos, pueda formar puentes de hidrógeno entre moléculas de hidrocarburos. Esos puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares, o sea que no son atómicas, no tienen fuerzas atómicas para intervenir en las moléculas de hidrocarburos, pero sí hace atracciones mínimas entre dos hidrocarburos, sean estos símiles o heterogéneos, y permite finalmente que haya, digamos, una mayor cohesión, mejor distribución dentro de los diferentes hidrocarburos en la misma mezcla, y también permite finalmente que haya ese puente de hidrógeno otorgar menor diferencia térmica para que los diferentes hidrocarburos operen dentro de, digamos, momentos motor más adecuados. Esos puentes de hidrógeno son fuerzas, como decíamos, relativamente débiles y tienen una influencia significativa en las propiedades físicas de las sustancias, como los puntos de ebullición y puntos de fusión, que son básicamente las variables que explotamos en este proceso. Perdón. El vector energético del etanol, nanoestructurado como vector energético de hidrógeno, tiene grandísimas ventajas. Hay una infraestructura ya dentro de los procesos de producción de etanol en el país, como de los medios de mezclado con diferentes hidrocarburos. Eso ya existen las estaciones de servicio que pueden surtir los motores de este tipo de mezclados, y finalmente existen ya también los motores que son capaces de quemar estas mezclas. La diferencia entre las formas estructurales que hay actualmente para usar etanol es que el etanol solamente puede, como decíamos ahora, solamente puede mezclarse con gasolina y debe usarse en la proporción en la que se busca hacer reemplazo del hidrocarburo. Por ejemplo, en el caso colombiano tenemos casos hasta de el 10% de sustitución en gasolinas. Los alcoholes nanoestructurados se usan en proporciones muy inferiores a estos porcentajes, ¿de acuerdo? Y se usa en partes por mil. Por lo tanto, se debe usar una sola parte por mil en la mezcla. Eso quiere decir que el etanol que estamos produciendo actualmente en el Valle del Cauca prácticamente alcanza para hacer el uso en casi todo el combustible de carretera consumido en el país. ¿De acuerdo? Y no necesitaríamos, y otra variante es que puede ser usado directamente en el mezclado con combustibles tipo diésel o combustibles incluso más pesados para mejorar sus ventajas de operación y rendimiento. Eh, esas ventajas parten de diferentes variantes, pero otra de las características que tenemos es que pues básicamente el etanol es una fuente renovable de combustibles, y igual sería como de puente de hidrógeno en el uso, ¿de acuerdo? No se necesita refinar el hidrógeno en el proceso, puede producirse a partir de azúcares como los de caña de azúcar o mieles de maíz, lo que lo convierte en una fuente renovable. Esto permite la producción de hidrógeno con bajas emisiones de carbono, especialmente si los cultivos digamos que sirvieron como fuente se producen de manera sostenible. La caña de azúcar es un producto digamos, de bajas exigencias a nivel de potencial contaminante en la agricultura. Eh, Prácticamente el 100% de los azúcares y de los residuales como biomasa son obtenidos por parte de CO2 de la misma atmósfera, por lo tanto es un proceso de reciclaje. Captura carbonos y finalmente obtiene hidrógenos por parte de la fotosíntesis, que los puede finalmente ofrecer en formas de azúcares que permiten por procesos fermentativos obtener el etanol. El uso racional de energías y materiales en esa fermentación de azúcares para la obtención de ese etanol también contribuye a la disminución de la huella de carbono en su uso industrial.
Veamos ese etanol nanoestructurado en uso de mezclas de combustibles. ¿Cuáles serían los beneficios del rendimiento del motor? Primero, la eficiencia del combustible. Aumenta la superficie de contacto entre el combustible y el oxígeno. ¿De acuerdo? Aumenta la potencia del motor porque esos puentes de hidrógeno proveen mayor cantidad de energía en el momento del uso de los motores para mejorar esas mezclas de combustión. Y la menor temperatura, digamos, de uso del motor que es generada por este tipo de procesos hace que haya menor resistencia al movimiento porque hay menor dilatación de materiales y permite finalmente que una menor cantidad de hidrocarburos quemados en el sistema de escape aumenten la temperatura externa del motor y los desgastes de partes funcionales del mismo. Los beneficios en la reducción de emisiones por el uso de este tipo de materiales, usando entre 1 y 2 partes por mil, o sea, 1 centímetro cúbico por litro. Las emisiones de partículas, al haber una mejor combustión de esos combustibles en el pistón y no en el exhausto, producen menos carbonilla u hollín de carbón o menor cantidad de material particulado en la atmósfera. Disminuye las cantidades de óxidos nitrosos tanto en el proceso de combustión y por lo tanto en el exhausto. Eso se debe a que a combustiones más completas se minimiza la oxidación del hidrógeno y se eleva la expulsión de nitrógeno simple, básico, y no de formas oxidadas del mismo. O sea que volvemos a tener en la atmósfera gas nitrógeno que es natural dentro de la misma. Y las emisiones de CO2 por haber una combustión más completa, de CO, perdón, al haber una combustión más completa y eficiente del combustible, se produce CO2, ¿de acuerdo? Y oxígeno en lugar de CO, que es uno de los factores más contaminantes dentro del efecto invernadero y dentro de la parte también de salud a nivel de exhaustos. Beneficios en la durabilidad del motor, pues reduce el desgaste, lo decíamos por varias cosas. Una es porque aumenta la lubricación y por lo tanto reduce la fricción. La vida útil del motor al reducir el desgaste y la corrosión del mismo. Y la temperatura de operación hace lo que te explicábamos ahora también, acerca de que al haber menor dilatación digamos, de todos los sistemas o de los cuerpos motor, permite finalmente que haya una mejor combustión y menos escapes gaseosos al mismo tiempo que disminuye la temperatura de operación. El potencial calorífico en mezclas de combustible. El potencial calorífico es la cantidad de energía térmica que se libera durante la combustión de un hidrocarburo cualquiera. ¿De acuerdo? Eso es fundamental a la hora de determinar el tipo de motores que debes tener o operar bajo la diferente disponibilidad de hidrocarburos, especialmente diésel en este caso. El alcohol coloidal puede influir en el potencial calorífico de un combustible de varias maneras. Puede mejorar su energía térmica liberada. Uno es el aumento de la superficie de contacto y la miscibilidad entre el combustible y la mezcla de oxígeno sin que se pierda viscosidad. Ese es un factor fundamental, que es un efecto físico, digamos, dentro del proceso. Y los puentes de hidrógeno que permiten que el alcohol nanoestructurado aumente la reactividad del combustible, lo que mejora la eficiencia de la combustión y aumenta el potencial calorífico. Ahí en la parte final de la charla vamos a mostrar cómo laboratorios demuestran esto en la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, luego vamos a hablar entonces de la experiencia práctica del Starfield. Son laboratorios que se han hecho tanto con universidades nacionales, con la UIS en este caso. Esperamos que tener en el futuro una mejor relación con la Universidad del Valle y poder seguir haciendo trabajos conjuntos también. Y también con laboratorios externos y las experiencias prácticas también han sido sometidas con, digamos, usuarios potenciales de combustibles o de energía obtenida a partir de esos combustibles y que han permitido que hagamos trabajos conjuntos y que estamos trabajando en el momento también. Eso básicamente necesario para poder hacer todos los procesos de protección de conocimientos
y todo lo que tiene que ver relacionado con las diferentes publicaciones que estamos haciendo alrededor de estas prácticas. Juan Manuel entonces va a explicarles esta parte de la experiencia práctica del Starfield, que ha sido la persona más, digamos, relacionada con ello. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias a todos y especialmente a la Universidad del Valle por esta invitación. Bien, nuestra compañía Alcoholes Especiales de Colombia es una compañía vallecaucana que fabrica en este momento y comercializa el Starfuel ya a nivel industrial. Queremos para este webinar presentarles algunos de los resultados que hemos tenido y que nos han permitido entrar a contribuir a los espacios de descarbonización que algunas empresas han optado por hacer. En primer lugar, tenemos, José, ¿me ayudas con el? Bien, aquí hay algo muy importante. Esta gráfica que ustedes ven aquí es producto de un análisis que se hizo en la Universidad Industrial de Santander, donde hacen un estudio sobre un diésel convencional con un poder calorífico de alrededor de 43.000 kilojulios. Le hacen una caracterización al Starfield como tal, da 26.500, pero cuando se hace una mezcla de 1 a 1.000, lo que encontraron es que hubo un incremento de el poder calorífico alrededor del 5%. Esto, en conclusión de la universidad, es producto de los puentes de hidrógeno que anteriormente señalaba José Alejandro. Siguiente, por favor, José. Eh, en este gráfico, simplemente traemos un análisis que se hizo en Colombia, en el laboratorio de Caterpillar Motors, donde se demostraron tres características muy importantes. A su derecha, ustedes ven en, un producto aplicado perdón, a la derecha es el diésel convencional y a la izquierda lo que sucedió después de una mezcla de 1 por 1.000. Eh, Aquí se encontraron, hay tres características. La primera es que mejoró significativamente la limpieza del diésel. Segundo, ya es una muy importante, y es que no se alteró la viscosidad. ¿Por qué esta es importante señalarlo? Porque la viscosidad, el alterar la viscosidad de un combustible es la primera métrica que indica que puede estar afectando Andreita. los motores, los materiales de los motores. Y segundo, la cantidad permitida de partículas de agua no se alteró significativamente. Entonces, este es muy importante. Y a través de todo esto que ustedes están viendo, es que hemos logrado construir nuestra promesa de valor. Siguiente, por favor. Esta simplemente es una fotografía de qué sucede con el Starfuel una vez mezclado con el diésel. En estos tres frascos que ustedes ven, al lado izquierdo un diésel común, el del centro en una parte por 1.000 y el de la derecha en 2 partes por 1.000. Visualmente se puede apreciar la manera como se mejoran las condiciones de limpieza del diésel. Siguiente, José. Bien, este resultado lo obtuvimos a principios de este año en el ICT Oil Labs de Israel. Ellos encontramos un distribuidor en Israel. Lo primero que hizo fue someter el producto nuestro para mezclarlo con el diésel y pasarlo por un laboratorio que el gobierno israelí exige que se haga para determinar si se cumplen con los parámetros de comercialización dentro de Israel, pero que simplemente es una copia, como ustedes lo ven, es una copia equivalente a la norma EN 590 en Europa. Entonces, aquí es muy importante resaltar lo siguiente. Hemos querido simplemente tener la viscosidad cinemática. Miren que permanece, está en 2.86 y cumple con el parámetro, José, te devolviste. Cumple con el parámetro que debe estar entre 2 y 4.5. Importante la demostración del incremento del número de cetanos. Aquí es una prueba adicional del incremento del poder calorífico. La norma
exige que mínimo sean 46 cetanos y nosotros estuvimos en 50,8. Los residuos de carbono pasaron, o más bien, la norma exige que estén en 0,3 y nosotros llegamos a 0,04. El contenido de azufre, el máximo permitido es de 10,0, quedamos en 2,5. em, y el contenido de cenizas de 0,01 a 0,001. Entonces, este laboratorio también nos permite corroborar nuevamente la promesa de valor en cuanto a incremento de poder calorífico y mejoramiento de condiciones del combustible como tal. Siguiente, por favor. Bien, en estas gráficas, esto ya son pruebas industriales. Esto es del sector oil and gas, donde tenemos en una mezcla de una parte por mil una reducción del 6,88% del CO2 y casi el 10% del CO. Esta prueba duró 15 días en un campamento en Putumayo. Siguiente, por favor. Esta es una prueba que se hizo en Cundinamarca y con una empresa de telecomunicaciones multinacional por todo. Y encontramos que en un equipo estático hubo una reducción del CO superior al 25%, del CO2 casi en el 10% y una eficiencia energética alrededor del 20%. Estas pruebas se hicieron, dos pruebas en la Sabana de Bogotá y otra en Barranquilla. Y el ponderado de estos resultados es el que les estamos señalando. Siguiente, por favor. Em, Este fue en, en vehículos, o sea, en fuentes móviles, donde se demostró y en el otro en el 15%. Siguiente, por favor. Es importante, lo decíamos, en cualquier tipo de combustible se aprecia el desempeño. Esta fuel oil número 4, las anteriores que hemos visto es en diésel, y se puede apreciar que con dos partes por mil hay un relevante incremento en las reducciones del CO2 y del CO de reducciones. Y dense en cuenta una reducción del NOx y el SOx alrededor del 10%, demostrando además un incremento en la eficiencia energética del 5%. Siguiente, por favor. Este material particulado es muy, muy importante. Esta es una compañía de carga urbana. Esta prueba se hizo en Medellín. Allí hay un pico y placa ambiental. Hay unos vehículos que dos de ellos no habían podido lograr la exoneración de ese pico y placa. Y después de pasar la primera vez sin tener mezcla con el Starfuel a la segunda, vemos que en uno la diferencia fue del 76%, la reducción en el material particulado y también en número de partículas. Siguiente, por favor. Bien, estos son algunos de los casos reales. Nosotros hoy, la compañía coloca se presenta que el Starfuel o biohidrógeno es, primero que todo, un biocombustible, así lo decretó el Ministerio de Minas y Energía en diciembre del año pasado. Catalogó el biohidrógeno nuestro como un biocombustible. Y simplemente lo que hemos querido señalar es que nuestra tecnología es útil dentro de la transición energética. El hidrógeno seguramente a partir en unas 2 décadas será la fuente primaria de reemplazo de los combustibles fósiles, pero por el momento no hay ningún tipo de producto que pueda empezar procesos de descarbonización de la manera drop-in, es decir, que una simple mezcla logre las reducciones de gases de efecto invernadero que tanto se requieren. Entonces, yo creo que esta es nuestra presentación. Estamos atentos a cualquier inquietud que surja de nuestros acompañantes. Gracias.
Bueno, Juan Manuel y José Alejandro, muchísimas gracias. Les cedo entonces la palabra a nuestra audiencia para que puedan hacer preguntas en torno a esta exposición de lo que ha logrado o está haciendo Alesco como empresa en estos temas del hidrógeno y los biocombustibles. Bueno, hay una pregunta en el chat de Javier Villota. Él dice, pregunta por precisar, ¿biohidrógeno es igual a Starfuel, que es igual a etanol nanoestructurado? La respuesta en este caso sería que digamos, el biohidrógeno es hidrógeno obtenido a partir de fuentes biológicas. El etanol estructurado en forma nano es una forma digamos, de usar hidrógeno como puente en el uso en motores de combustión interna, quemando combustibles. Y Starfuel, digamos que sería la marca comercial que nosotros tenemos de ese tipo de alcohol estructurado que se produce en el valle y actualmente se usa en el mundo. Ok, muchas gracias, José Alejandro. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tenemos otra pregunta en el chat de Diego Escobar Gómez. Dice, ¿se debe realizar algún tipo de adaptación a los motores de combustión interna actuales para que puedan funcionar con este nuevo biocombustible? ¿O es necesario reemplazar por otro tipo de motores? Bueno, La muchas idea es, gracias. la idea es, fíjate, Juan Manuel. No, la respuesta es que no se requiere. Es decir, una de las ventajas competitivas que hoy se pueden exhibir es que, como lo dijimos hace un momento, la sola mezcla, la condición o la característica drop-in del hidrógeno hace que el desempeño sea inmediato y no requiere ningún tipo de adaptación de motores ni cambio de los mismos. Muchas gracias, Juan Manuel. No sé si haya otra pregunta. A mí me gustaría, bueno, aprovechar este espacio para que nos cuenten un poquito qué es Alesco, dónde está Alesco. Creo que sería muy interesante también conocer acerca de la empresa. Y bueno, qué pena, están haciendo otras dos preguntas. También aprovecho para formularlas de una vez. Según las dosificaciones, 1 a 2 partes por millón podría clasificarse como un aditivo. ¿Cuál es el intervalo máximo de dosificación? Y hay una pregunta de Gabriel Aguilar. ¿Cuál es la diferencia entre este producto y el alcohol que se usa en la gasolina? Bien, primero respondemos para Javier Villota. Em, a ver, un aditivo semánticamente es una sustancia que se le agrega a otra buscando un resultado cualquiera. Nosotros hemos querido mm, marginarnos un poco del concepto aditivo, aunque en la práctica lo sea, porque realmente esto es biohidrógeno. Y sería una falta de respeto con José Alejandro, que es el que llevó 25 años desarrollando este producto para que de pronto lo clasificáramos de esa manera. Pero realmente, de manera práctica, en cualquier parte del mundo sí nos catalogan como un aditivo. Em, y para, en la pregunta, en lo que tiene que ver cuál es el máximo de dosificación, lo que hemos encontrado es que es hasta 4 partes por mil que se podrían utilizar. Sin embargo, todas las pruebas, toda la data de las pruebas que nosotros tenemos, las hemos hecho en 1 y 2 partes por mil y digamos que los resultados del desempeño son visibles y seguramente José Alejandro sigue permanentemente trabajando en mejorar cada vez el producto. Hoy en día estamos aplicando la versión 3.0, estamos en proceso de sacar la versión 4.0 y bueno, seguiremos trabajando en ese tema. Para Gabriel Aguilar, la diferencia entre este producto y el alcohol que hoy se usa con la gasolina es que el alcohol que se usa con la gasolina hoy en día no modifica
la nutrición de la levadura. Por lo tanto, no se puede considerar como, o sea, no tiene esa molécula de hidrógeno que nosotros sí tenemos para mezclar con los hidrocarburos presentes en los combustibles. Si yo amplío un Em, poquitico el aspecto y es que también tiene un comportamiento físico diferente. El etanol como tal es un material que tiene bajo poder calorífico en comparación a un diésel, por ejemplo, y resta poder calorífico en el momento del uso y la combustión. En lo único que mejora digamos que la baraja de posibilidades es que disminuyes tu dependencia de los hidrocarburos de fuente fósil. Otra diferencia que tenemos, a diferencia de nosotros, lo que tenemos es un material que tiene un comportamiento coloidal que le permite a los hidrocarburos quemarse de manera más homogénea, estandarizar en la media los diferentes flash point que tienen los diferentes combustibles para que se quemen la mayor cantidad de esos combustibles en el pistón justo en el momento en el que baja. ¿De acuerdo? La mayoría de los combustibles que usamos en motor de combustión interna tiene un desperdicio altísimo de energía porque solamente se aprovechan los combustibles que ayudan en la expansión de los gases hasta bajar el pistón. De ahí en adelante, combustible que no se haya quemado solamente sirve para calentar el exhausto, ¿de acuerdo? Y sacar malas emisiones al medio ambiente. Lo que nosotros hacemos es que mayor cantidad de combustibles participen en el momento motor de bajar el pistón. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la diferencia entre nosotros y un etanol convencional. De todas maneras, recuérdese que la producción digamos, este aditivo o este factor de hidrógeno es hecho en los mismos digestores donde se hace el etanol convencional. ¿De acuerdo? Solamente que sigue una rutina diferente de producción y es estimulando a las levaduras para que hagan este nuevo tipo de compuesto o de componente para ser usado industrialmente por nosotros. Vale, perfecto. Tenemos más preguntas, aprovechando que tenemos todavía minutos. Dice Diego Fernando, pues ya está claro que los motores no se modifican, entonces en cuanto al hardware de los motores no pasa nada, pero ¿qué pasa con el ajuste del mapa motor o del software de gestión del proceso de combustión? Aquí hay una variante importante y es que cuando tú mejoras los sistemas de combustión, aumentas la cantidad de vapor de agua, de oxígeno y de nitrógeno simples en los exhaustos. La mayoría de los software tiene, digamos, como premisa evaluar los gases de tipo exhausto para efectuar cambios en la inyección del combustible o en otras variantes del motor. Si yo aumento demasiada cantidad de oxígeno en el exhausto, puede que el motor tome decisiones de incrementar la inyección de combustible, ¿de acuerdo? Porque está pretendiendo que está teniendo un desfase o un desbalance en cuanto a, entre comillas, la carburación, que como lo conocemos nosotros, y es en la sincronía de esos dos gases en el punto de infusión al interior del motor. Eso puede resolverse de diferentes maneras. Se puede haciendo, digamos, actualización de software para determinar que estás mejorando tu combustible, o la otra variante es cambiando el tipo sensor de salida. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si yo tengo un motor Caterpillar, el mismo Caterpillar que digamos que produce un motor, sabe que el motor va a ser usado en Estados Unidos, le pone una configuración. Si sabe que va a venir hacia Colombia, donde de pronto podamos tener un poquitín de menores especificaciones de calidad en cuanto al combustible, entonces le hace un software especial que exija mayor cantidad de combustible por unidad de oxígeno de la mezcla. Y si tú lo vas a llevar al Congo, de pronto, incluso al mismo Ecuador, donde los combustibles son de menor especificación, el software también cambia y es diferente. Si yo tomo un camión y digamos, específico para Colombia y paso fronteras, veo diferencias en el rendimiento. ¿Por qué? Porque he cambiado el combustible, pero no he cambiado la forma en que el motor, entre comillas, interpreta la información tanto de ingreso como de salida
de ese factor energético. Entonces, uno sí puede mejorar muchísimo más, digamos, una vez que pongas este tipo de producto en el combustible, puedes mejorar muchísimo más si haces intervención de este tipo de software. Otra variante también es que eso permitiría que pueda llegar a usar dos, tres, cuatro, cinco partes por mil y aumentar todavía mayor la eficiencia, ¿de acuerdo? Pero digamos que sin tocar el motor, podemos trabajar hasta dos partes por mil, que es lo que estamos haciendo actualmente. Perfecto, tenemos unas últimas dos preguntas. Una que de Diego Escobar, que nos pregunta cuáles son los mayores retos a vencer para que esta nueva tecnología se pueda masificar en el corto plazo. Y una de Gabriel Aguilar que dice, bueno, en el caso del diésel, ¿cómo un usuario del diésel lo podría utilizar en un camión? Ok. eh, el, yo creo que el mayor reto es la necesidad que en ese sector del planeta, hablo de América Latina, hay una conciencia ambiental, digamos, más comprometida con buscar espacios de descarbonización. Naturalmente que el producto honesto tiene un costo y muchas veces lo que ven es que se convierte es en una reducción de sus eh, PIG, de su eficiencia financiera. O sea, hemos visto empresas con las que hemos hecho y que son clientes nuestros hoy, realmente son empresas multinacionales que tienen unos informes de gestión ambiental, de sostenibilidad que tienen que cumplir con las casas matrices. Lamentablemente, el resto de los sectores aún no se comprometen con ese cambio eh, de forma de operar y de usar los combustibles. Salvo una regulación como existe para el diésel y para el etanol, que sea de obligatoria mezcla con los mayoristas, ese sería, digamos, el reto a vencer. Y para Gabriel, un usuario de un camión, simplemente en el momento de tanquear su vehículo, en la dosificación 1 a 1000, hace lo pertinente y ya en cuestión de 1 o 2 kilómetros empieza a sentir los efectos del desempeño del producto mezclado con el diésel. Comercialmente, nosotros no tenemos mucho interés en que en una estación de servicio haya un producto, digamos, nuestro al margen de la venta de combustibles. Lo que estamos intentando hacer es, junto con el Estado, junto con, digamos, asociados comerciales e industriales, como en el caso de Toyota Shusho, en nuestro caso, que es nuestro, digamos, partner, lo que buscamos es alterar combustibles en grandes cantidades, ¿de acuerdo? Y especialmente en los sectores donde el uso de combustibles tiene mayor afectación en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Y básicamente eso se da en el caso de la locomoción de los Sector barcos naviero, del sector y el naviero. transporte marino, correcto. Porque ellos regularmente tienen dos factores. Uno es que tienen grandes consumos, grandes márgenes de contribución en el calentamiento y sobre todo tienen también grandes consumos de combustible de bajas especificaciones en calidad. ¿De acuerdo? Si uno intenta que todos los autos cambien, digamos, en su estructura o la forma en la que hacen participación en la mitigación de impactos, esa huella que harían es muy pequeña relativamente en comparación a lo que sí pasa con el sector del transporte marítimo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que mucho estamos especializándonos en servir a ese grupo y en el caso colombiano, por ser nosotros de aquí y querer que el transporte automotor tenga uso, pues entonces estamos con el Estado y con los diferentes expendedores de combustible tratando de sacar, digamos, un diésel extra, ¿de acuerdo? Para ser usado y que pueda cobrarse el valor marginal que tiene nuestro producto y toda la ingeniería que hay que hacer para la aplicación en ese tipo de combustible. Vale, Juan Manuel y José Alejandro, ya no tenemos más preguntas y bueno, si no las dicen punto, les queremos dar las gracias. Creo que es un tema, cada vez que nos vamos volviendo más específicos en las temáticas en las cuales estamos desarrollando en esta serie de webinars.
Gracias por compartir su experiencia, gracias a la audiencia por asistir y por compartir sus preguntas. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia, porque con ello nosotros reenviamos las memorias del evento. Recuerden conectarse dentro de 8 días a la misma hora, 9 de la mañana. En este caso sería el 4 de junio, si no estoy mal. ¿Sí? Dentro de 8 días nos va a acompañar Andrés Useche, él es el VP regional de Yara y nos acaban de compartir la temática, que les voy a decir cuál es. Nos va a hablar acerca de avanzando en la descarbonización del agro a partir del uso de nuevos modelos de hidrógeno. Pues seguimos hablando de descarbonización, muy en línea con lo que hablamos hoy, que nos compartieron desde Alesco. Así que muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Vale. Permiso. Muchísimas gracias. Un placer.